Esta es la entrada a La Habana, la ciudad maravilla que hoy conocemos, pero debemos remitirnos a 500 años atrás, cuando se iniciaba la historia de la bella ciudad, aquella a la que Álvaro de Villa dedicara su conocida estampa La Habana de hoy. Como una mujer coqueta que amante abriera los brazos, La Habana, novia del mundo, brota del mar por milagro. El que no la vio, la sueña. Quien la vio, no la ha olvidado. Y el que tiene que dejarla, regresa siempre a su lado. La historia de La Habana está plagada de versiones, tanto sobre la llegada de los primeros europeos, que habitualmente se atribuye a Sebastián de Ocampo, con fechas diferentes de realización y continuidad variada. Pero también se dice que en tiempos anteriores ya era conocida la bahía y era utilizada como resguardo necesario para los grupos de naves que llevarían hacia España todo lo que se iba expoliando de estas tierras americanas. Su condición de desprotección la convirtieron en pieza codiciada para los piratas, y el 10 de julio de 1555, con Jacques de Sores al frente, La Habana sufre su mayor ataque, incendio y destrucción. Esta serie de ataques dieron lugar a la construcción del llamado Cinturón Defensivo de La Habana, las fortalezas de La Fuerza, La Punta, El Morro, La Cabaña, los castillos del Príncipe y Atarés, así como los torreones de Cojíman, La Chorrera y San Lázaro. No es posible olvidar, como explica José María de la Torre en su libro Lo que fuimos y lo que somos, que en 1650 el entonces gobernador Helder propuso realizar un gran foso o canal que iría desde los terrenos del Arsenal hasta la calzada de San Lázaro, y de esta forma, al unir las aguas externas del mar y las interiores de la bahía, se pudiera establecer una zona de defensa hacia el suroeste de la ciudad, propuesta que fue rechazada por la corona española. Ya desde 1603 existía un proyecto de crear una muralla alrededor de aquellos asentamientos, la cual protegiera de un ataque por tierra. Se extendería desde el barrio de Campeche hasta La Punta, con 4 pies de ancho y 8 de altura, pero no pasó del proyecto dadas las trabas burocráticas opuestas a los grandes costos. Como alternativa, se previó entonces una variante de madera, precedida fuera de ella por grandes fosos al estilo de los castillos medievales. En este caso, razones de insalubridad y de facilidad de incendiarla por parte de los que establecieran el acecho también llevaron a descartar el proyecto. No obstante, las disputas entre España, Holanda e Inglaterra, así como la importancia real del puerto capitalino, llevaron al rey de España en 1667, preocupado por sus posesiones de ultramar, a orientar la fortificación de La Habana. Como cuenta Emilio Roy, quien fue el historiador de la ciudad, la muralla se comenzó a construir durante la segunda mitad de la década del 60 del siglo XVII y se terminaron casi un siglo más tarde. Su extensión era de unos 4.892 metros y tenía como promedio 1,40 metros de espesor y 10 de altura en su parte de tierra, pues en la parte de mar, zona de la bahía, normalmente el delimitador no sobrepasaba el metro de altura, permitiendo una especie de paseo para disfrutar el refresco de la brisa marina. Contaban con una dotación de 3.400 hombres y un armamento de 180 piezas. Para tener una idea sobre el volumen de material utilizado, unos 75.000 metros cúbicos de piedra de sillería, con ellos pudiera llenarse 2 campos de fútbol y alcanzar una altura de 9 metros cada uno.
para el inicio de las obras, el vecindario ofreció 9.000 peones, votando el cabildo el impuesto de medio real de sisa sobre cada cuartillo de vino vendido, que, unido a los 20.000 pesos, unos 500.000 euros a precio actual, que dieron las cajas reales de México, parecían suficientes para ir realizando la obra. A ella se dedicaron con todo entusiasmo los gobernadores Obregón, Rodríguez de Ledesma, Córdoba, Lazo de la Vega, Marqués de Casatorre, Güemes y Cajigal. Las murallas se extendían por tierra desde el Castillo de la Punta hasta el Hospital de San Francisco de Paula, formando un polígono bastante irregular, pero delimitando una especie de gran lentilla con 9 baluartes y un semibaluarte, provistos de garitas para la protección de la guardia, unidos por cortinas intermedias y con escarpias, parapetos, fosos, camino cubierto y plazas de armas, así como una zanja que la delimitaba por tierra y un amplio espacio llano hasta la distancia de 1 kilómetro, donde existía prohibición expresa de asentamiento u otro tipo de obra humana. La muralla de mar, propiamente dicha, varió su espesor, altura y composición, destacándose los casos donde sus muros permitían la contemplación del mar. Las puertas, en tanto canales de paso a través de las murallas, fueron imprescindibles para la comunicación entre la ciudad de Intramuros y todo el espacio posterior de aquella todavía naciente villa de los siglos XVII y XVIII. Las 2 primeras puertas fueron las ubicadas en la punta, al norte, casi en la entrada de la bahía, y la puerta de tierra o de la muralla al oeste. Como puede apreciarse en el mapa, la calle Habana comunicaba directamente la puerta de la punta con los almacenes de San José. Mientras tanto, las citadas calles de Muralla y Sol comunicaban esta puerta con el acceso al muelle de Luz. Las puertas tenían diferentes formas. Existían las de variante sencilla, una especie de boquete o túnel de techo plano o abovedado que traspasaba la construcción de piedra, generalmente con un solo espacio para el trasiego de coches y personas a pie. Mientras, las más trabajadas fueron las de Monserrate, la de tierra o de la muralla y la del Arsenal, donde en todos los casos tenían 2 vías, una de entrada y otra de salida. Es interesante cómo al observar las fotos o pinturas antiguas de las referidas puertas puede apreciarse en la actualidad el mismo formato en algunas fortificaciones que resistieron el paso del tiempo, donde el caso más llamativo pudiera ser la puerta de entrada a la cabaña, en la cual, no obstante la mayor profundidad de los pozos, pueden apreciarse los cabezales, los adornos de los arcos y los puentes levadizos de madera. Luego del desarrollo que se iba produciendo en Extramuros, eran habituales los paseos atravesando las murallas o hacia los parques y alamedas donde en calesas, quitrines u otros medios de transporte, los componentes de clases acomodadas aprovechaban para exhibir sus atuendos y donde hasta el negro calecero, esclavo doméstico, vestía sus mejores galas para las ocasiones. Puerta de la Punta. Era un vasto arco de sillería abierto en el baluarte del mismo nombre. Tenía cuerpos interiores para una numerosa guardia y un puesto de resguardo. Servía de paso hacia Extramuros para llegar a la cárcel pública, el inmediato Castillo de la Punta, la Alameda de Isabel II y el Paseo Extramural de San Lázaro. Puerta de Colón. Ubicada aproximadamente en el espacio frente a la iglesia del Santo Ángel, entre el actual Museo de la Revolución y el Memorial Granma, era de forma sencilla y con puentes sobre el foso para facilitar el movimiento con los arrabales en el largo espacio de muralla que mediaba entre las puertas de la Punta y Monserrate. Tenía cuerpo de guardia y abría entre los baluartes de San Juan de Dios y el Santo Ángel, el único garitón que se conserva frente al antiguo Palacio Presidencial. Se ubica a unos metros al norte de esta puerta. Puerta de Monserrate, posiblemente la más trabajada de todas las puertas y a la que correspondió la condición de que por ella se empezara el derrumbe de las murallas. Su ubicación estaría delante de la conocida plazoleta de Alvear,
Constaba de 2 elegantes arcos de sillería abiertos en la cortina que corría entre los baluartes de Monserrate y de la Pólvora, sirviendo una de entrada y otra de salida de caballos y carruajes, siendo este punto el de mayor tránsito entre el recinto y los arrabales de la ciudad. De hecho, en la actualidad, las calles de Obispo y O'Reilly mantienen el mismo sentido del tránsito que durante la existencia de estos arcos. Puerta de tierra y puerta de la muralla. A diferencia de la puerta de Monserrate, que se componía también de 2 arcos, pero es considerada como una sola, en este caso algunos hacen referencia a ella como de tierra o de la muralla, y otros, incluidos algunos mapas, las describen como puerta de la muralla y puerta de tierra por separado. Se componía de 2 arcos de sillería abiertos entre los baluartes de San Pedro y de Santiago y la calle de Ejido, que terminaban en este lugar en un espacio descubierto a modo de plazuela, en la salida por el oeste de las calles Muralla y del Sol. Su localización actual sería al final de la calle Monte, aproximadamente frente al edificio conocido como Palacio de las Ursulinas. Servía de tránsito entre el inmediato campo militar, hoy Parque de la Fraternidad, y los barrios extramurales. Era la vía más directa para el tránsito entre el puerto y las citadas ubicaciones de extramuro. Puerta del Arsenal. Es uno de los restos de muralla y puertas que hoy existe, localizado frente a la estación terminal de trenes. Como puede apreciarse en la actualidad, consta de un bloque central con entradas cerradas por puertas, al parecer dedicadas al paso de peatones, y en sus bordes izquierdo y derecho terminaciones de las calles paralelas Arsenal, que le da nombre, y Misión. Contaba de 2 arcos sencillos para servir de paso de comunicación a carruajes entre la calle Ejido y una de las variantes de comunicación hacia los lugares por donde crecía La Habana hacia el suroeste. La vista de una imagen actual en detalle permite apreciar los 2 arcos de los extremos, ahora cerrados, pero cuyo cambio en las características de la roca utilizada deja ver la composición antigua del paso. Puerta de la Tenaza. Es otra de las secciones que en la actualidad podemos observar. Su forma era sencilla, abierta directamente a través de la muralla, un poco más alta que la de la punta y con la característica de ser un corte completamente rectangular. Se abrió en 1745 entre el baluarte del mismo nombre y el de San Isidro. Su objeto era facilitar la comunicación con el Arsenal, cuya construcción se iniciara en los terrenos donde se encuentra la estación de ferrocarriles. Se cerró en 1771 por rivalidades entre el gobernador general y el general de Marina, abriéndose más tarde la Puerta Nueva, al solucionarse este asunto como paso mejor abocado para la referida dependencia. Puerta de Luz y Puerta de los Vapores. Estas puertas se abrieron a mediados del siglo XVIII durante el mandato del general Güemes Horcasitas, quien reconstruyera los muros del recinto amurallado, desde el baluarte de la Tenaza hasta el de Paula. Se ubicaban casi frente al muelle de Luz. Se destinaron a la introducción de pasajeros y frutos procedentes del pueblo de Regla y otros puntos de la bahía. De hecho, el rápido y necesario crecimiento del puerto y sus actividades marcaron la temprana desaparición de estas puertas. Los siguientes componentes que cerraban la gran lentilla que fue La Habana intramuro cumplían objetivos de protección y delimitación similares, pero tenían pronunciadas diferencias con el resto del recinto amurallado. Comenzando de nuevo por la punta, pero esta vez hacia el sur, por la parte de mar con cierta cercanía a lo que en la actualidad es la avenida del puerto, lo primero que nos encontramos es una sección de muralla muy baja. Como puede apreciarse en esta imagen de inicio del siglo XX, antes de realizar las labores de relleno, todavía la calle Cuba corría paralela al mar. Esta sección de la muralla se extendía desde los edificios adjuntos a la Puerta de la Punta hasta cercano a la calle Cuarteles, en uno de los costados del gran edificio que acogía la maestranza de artillería. Ahí, como todavía puede apreciarse en los restos de la construcción, doblaba hacia el mar, casi en ángulo recto,
para volver a hacerlo unos 100 metros después con el objetivo de bordear el citado edificio, algunas de cuyas construcciones de guardia y protección se montaban propiamente sobre la muralla. Esta sección de la muralla, como ya se ha dicho, mucho más baja que la parte de tierra, llegaba hasta la calle Chacón. La zona frente a la muralla de mar, conocida como Cortina de Valdés, tuvo varios objetivos defensivos. Así, en un inicio, separado del mar por un amurallado relativamente bajo, el espacio de unos 100 metros de largo por 50 de ancho, contaba con una batería de cañones que pueden ser apreciados hoy gracias a los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la zona. En esos tiempos iniciales era un lugar eminentemente militar. En la medida que pasó el tiempo y buscando promover más espacios públicos para la creciente población de la villa, se decidió rellenar el lugar y construir una plazoleta, según dice Weiss en su obra ya citada, esta vez con una o dos varas sobre el pavimento. Ocupaba todo el espacio entre el seminario de San Ambrosio y el mar, con escalinatas a ambos lados y una fuente en el borde de la calle Chacón. Poseía aceras, bancos y algunos árboles que la convirtieron rápidamente en un lugar preferido de la población. Por el extremo de la calle Empedrado, la muralla propiamente dicha tenía una abertura por donde existió un brazo de mar que entraba varios cientos de metros en la zona. Una tercera etapa, si se quiere, de este lugar fue durante la guerra de fines del siglo XIX, donde sobre el parque fueron ubicados grandes cañones con bases metálicas, los cuales nunca fueron utilizados, pero simulaban una fuerte línea defensiva. Ya cuando a principios del siglo XX se decidió rellenar esta zona ampliando el espacio tomado al mar, se realizó una nivelación del terreno, desapareciendo todo vestigio de la Cortina de Valdés. Continuando el recorrido en la zona donde hoy se ubican la Lonja del Comercio y la iglesia de San Francisco, delimitando la plaza del mismo nombre, la cual bordeaba casi directamente con el mar, en lugar de una muralla en cualquiera de sus variantes se encontraba un largo enrejado con puertas de barras metálicas y columnas de sostén. A lo largo de una parte de ese enrejado existía un muelle por donde desembarcaban personas y suministros. De hecho, se ubicaba una construcción muy cercana a la iglesia que servía a los efectos de oficina de control aduanal. Dados estos objetivos, es normal ver en algunas fotos de la época, ya a finales del siglo XIX, cómo todavía esta plaza estaba habitualmente llena de carros, tanto para transporte de personal como de mercancías. La conocida Alameda de Paula. Fundada como Paseo de O'Donnell en homenaje al gobernador que promoviera su desarrollo, aunque de mucha mayor extensión, tenía rasgos similares a la Cortina de Valdés, tanto por las características de su construcción como por el uso que le daban los pobladores de la ciudad. Limitaba con el Muelle de Luz por un extremo y con el hospital y la iglesia de Paula por el otro, situación que la llevaría al rebautizo. También elevada sobre la calle, tuvo la característica de ser frontera marítima y lugar permanente de paseo. En una Habana muy oscura, este lugar, luego de su remodelación en la década del 40 del siglo XIX, llegó a tener su alumbrado propio, el cual, según algunos cronistas, era de muy alta calidad. El Paseo de Roncalli, del cual hoy no existe ningún vestigio y que se ubicaba en la calle Desamparados, en un espacio intermedio entre el hospital junto a la iglesia de Paula y el semibaluarte de la Tenaza, buscando abrir más espacios a la inversión y a poblar todos los lugares de aquella Habana en crecimiento, se decidió la construcción de este paseo, muy parecido a la Alameda de Paula, aunque en menor escala. Y llegó el final. La Habana no había detenido su crecimiento y las murallas surgidas para una defensa que nunca cumplieron
más allá de las divisiones de las personas que vivían a uno u otro lado de las mismas, eran completamente inútiles y en la realidad un obstáculo mayúsculo para el desarrollo. Utilizando las palabras de Emilio Roy, la petición de los gobernadores que se iniciara en 1841 tuvo autorización por Real Orden del 22 de mayo y 3 meses después, el 8 de agosto de 1863, con gran solemnidad comenzaron a derribarse las murallas. Bendiciones del obispo, vivas a la reina, cañonazos, discursos, fuegos artificiales, iluminaciones de gas, bailes, funciones ecuestres y juegos líricos fueron complementos adecuados de la época con que los habaneros celebraron alborozados uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de su querida ciudad. Al fin, el derribo de las murallas de La Habana.